¿Sabías que un día de 1999 dos DJs alemanes y un programador se juntaron para cambiar cómo se producía y se escuchaba la música del under en Berlín? Lo hermoso de todo esto es que la ambición se les quedó corta y terminaron cambiando el mundo. Ableton fue fundada en 1999 en Berlín por Gerhard Behles y Robert Henke, dos amigos músicos del dúo Monolake, junto con el ingeniero Bernd Roggendorf. Estos flacos venían del palo del techno minimal berlinés y también eran programadores. Estudiaban informática en la... Technische Universität Berlin. Ni en pedo iba a pronunciar eso. En el underground de Berlín a mediados de los 90 Gerhard Behles y Robert Henke. se ganaban el pan haciendo música electrónica y sets en vivos bajo el alias de Monolake. En ese entonces no había una herramienta digital cómoda para performance en vivo. Los secuenciadores eran complicados o estaban pensados más para el estudio, así que por necesidad ellos mismos armaron programitas caseros, más que nada parches en Max MSP y otras chanchadas, para poder tirar loops y samples en sus shows. O sea, Ableton nació porque los tipos necesitaban una herramienta para laburar en vivo. La idea inicial era mantenerlo personal, pero cuando a fines de los 90 se les unió el ingeniero Bernd Roggendorf. se les ocurrió convertir esos engendros de código en un software general para vender. Y así fue que nació Ableton, la empresa, y se pusieron a laburar a tiempo completo. Nuestro amigo Gerhard Behles. incluso dejó Monolake en 1999 para enfocarse en desarrollar el software. Después de 2 años de desarrollo intenso, el trío lanzó la primera versión comercial, Ableton Live 1.0, el 30 de octubre de 2001. ¿Dónde iba a ser? En Berlín, claramente, donde la movida electrónica estaba desacatada y de entrada Live tenía una onda distinta a los demás programas. El Ableton Live salió con un concepto innovador. Estaba pensado como un instrumento para tocar en vivo, no solo como una grabadora lineal de estudio, a diferencia de otros secuenciadores tradicionales como Pro Tools, Cubase, que intentaban imitar una grabadora de cinta y grabaciones cronológicas. Live ofrecía una vista no lineal llamada Session View para lanzar clips de audio en tiempo real sincronizados al tempo. O sea, vos podías tener loops de baterías, bajos y melodías e ir activándolos y combinándolos sobre la marcha sin parar la música. Ideal para improvisar. Y esa fue la clave de la versión 1, enfocarse en los loops de audio con time stretching en vivo, y algo que fue posible gracias a que nuestro amigo Gerhard Behles. era un capo en la síntesis granular y el estiramiento del audio. De hecho, su tesis de maestría fue sobre eso. Live 1 venía con unos poquitos efectos básicos, un ecualizador de 4 bandas, algún que otro delay, distorsión, erosión, etcétera, etcétera. Pero ya se entendía la esencia de Ableton. Al principio la empresa era chiquita. Cuando lanzaron Live 1 en 2001, Ableton tenía menos de 20 empleados. Los desafíos de su desarrollo fueron los esperables para cualquier startup. Pocos recursos, mucha experimentación y lo más difícil era lograr la estabilidad, porque recordemos que este programa se usaba en vivo, o sea, donde se rompiese la cagabas. En aquellos años usar una computadora para tocar en vivo era algo bastante de nicho, solo los DJs que tal nivel 5 se animaban. Live 1 fue un éxito orgánico, se difundió de boca en boca entre DJs y productores que ya entendían un poco más cómo se iba a integrar la tecnología a la música. Con el tiempo, Ableton fue metiéndole mucha más falopa al programa. Por ejemplo, Live 4 salió en 2004 con soporte MIDI e instrumentos virtuales, un cambio importantísimo para usar Live como una suite de producción completa y no solo para clips de audio. Después vinieron las versiones 5, 6 y 7, sumando más cosas como edición de video, unas mejoras de interfaz, estabilidad, etcétera, etcétera. En 2007 anunciaron una colaboración con Cycling74, que para quien no sepa son los creadores de Max MSP, que es como un software para crear sintetizadores, o bueno, no me maten. Y en 2009 lanzaron Max for Live, integrando el entorno Max dentro de Ableton para que sus usuarios pudieran crear sus propios instrumentos o efectos personalizados. Esto fue tremendo porque unió el mundo abierto de Max de la programación modular con la practicidad de Live. Literalmente cualquier usuario podía programar funciones nuevas adentro de Ableton. Pero bueno, no fue todo color de rosas, porque más o menos por 2009, 2010, cuando estaba por salir la versión 8 del programa, salió con bastantes bugs y Ableton tuvo que enfrentar críticas de usuario por la estabilidad, y la situación llegó a un punto tal que el propio CEO publicó una carta abierta pidiendo perdón y anunciando que iban a suspender el desarrollo de nuevas funciones hasta arreglar todos los problemas que traía Live 8. Un bajón, pero a su vez fue una movida bastante honesta. Se pusieron las pilas, largaron parches gratuitos y aprendieron de su error. Luego de eso, cada versión de Ableton Live se volvió más robusto y versátil. Para la época del 2010 ya era un estándar de la producción musical. Lo usaban para todo, para componer, grabar bandas, hacer música experimental y sobre todo para tocar en vivo. Ableton también lanzó su propio hardware MIDI, el Ableton Push, en 2013, para integrar un controlador de compatibilidad perfecta con Live. Y la empresa también creció organizacionalmente. De aquellos 3 fundadores en un monoambiente pasó a ser cientos de empleados, alrededor de 350 personas al día de hoy, repartidos entre la sede central en Berlín y algunas oficinas en Estados Unidos y Japón. Nuestro amigo
Gerhard Beles, Sigue como CEO al frente manteniendo el espíritu musical dentro de la compañía, mientras que Robert Henke, con el tiempo se fue alejando de la empresa. En 2010 creo que dejó su trabajo diario en Ableton para volver a enfocarse en su carrera artística. Ableton Live está principalmente desarrollado en C++. Como muchos programas de audio profesional, decidieron aprovechar la velocidad de C++ para el procesamiento en tiempo real. De hecho, los desarrolladores de Ableton eran en su mayoría programadores formados que venían de la universidad o de proyectos con Native Instruments, así que tenía sentido elegir C++ para la base de Live. Probablemente hayan algunos módulos en C puro o el ensamblador para poder optimizar el DSP, pero el grueso de código de Live es en C++ y esto permitió que Live fuera multiplataforma y suficientemente eficiente para manejar decenas de pistas de audio o MIDI en tiempo real sin que te explote la PC. Ableton Live pegó fuerte en primero la música electrónica, especialmente en géneros como techno, house, trance, drum and bass, porque facilitó que los productores llevaran sus tracks del estudio al escenario fácilmente. Antes muchos hacían toques en vivo con sintetizadores de hardware o con programas mucho más engorrosos que a veces se te colgaban y te dejaban haciendo un papelón en vivo, pero Live simplificó esto. Tenías tu compu, el programita y listo, a tocar en el antro. Esto impulsó un boom de toques en vivo de música electrónica. De hecho, se dice que Ableton Live ayudó a que más productores salieran de la habitación y se subieran al escenario, alimentando la explosión de la cultura de los festivales de electrónica en los 2000, porque básicamente cualquiera con una laptop podía armar un show y hacer que el público flasheara viendo cómo se trabajaban, se añadían arreglos y hasta se remixaban canciones en vivo. Además, este programita demostró ser útil en situaciones diversas, porque lo han usado bandas de otro palo como por ejemplo Radiohead, 21 Pilots, Linkin Park, Bring Me the Horizon, La Tigresa del Oriente, etcétera, etcétera, etcétera. También lo suelen usar los productores de pop para poder armar maquetas rápido y hasta compositores de cine y artistas de música experimental lo utilizan para instalaciones sonoras. Al ser tan flexible, se terminó metiendo en todos lados, desde el underground electrónico hasta los estudios mainstream de grabación. Hoy por hoy hacer una lista de gente que use Ableton se siente un poco hacer trampa porque es el estándar profesional y lo usan casi todos los artistas que están en charts. Por ejemplo, ahí te van algunos, yo que sé, Daft Punk, deadmau5, que también declaró que Live es su herramienta central para hacer todas sus canciones, Diplo, que dice que lleva más de una década usando Ableton tanto en shows como para armar sets dinámicos, Skrillex, por ejemplo, armó en Ableton temazos como ese que dice, o ese otro que dice. También, como les dije anteriormente, Radiohead incorporó Ableton en vivo para manipular loops y samples sobre el escenario, porque Johnny Greenwood es medio nerd del audio. Aphex Twin también ha usado Ableton Live para crear sus falopeadas y un montón más, qué sé yo, Björk. Ya está, hermano, Björk y Aphex Twin lo usan, no hace falta que siga. En cuanto a polémicas o litigios, Ableton no tuvo escándalos legales muy sonados con terceros. No es que se hayan agarrado de los pelos con otras empresas tipo Apple versus Samsung o alguna cosa así. Ableton Live de hecho proponía un concepto bastante único para su época, así que no chocó frontalmente con las patentes de otros. La empresa sí que patentó algunas de sus propias innovaciones, por ejemplo ciertas partes del hardware de push tienen patentes, pero nunca hubo quilombo sobre eso. La polémica más comentada o que más sobrevoló la comunidad vino un par de años después con el tema de Bitwig, que ahora te cuento, pero incluso ahí ni siquiera hubo demanda. De hecho, cuando se anunció Bitwig, otro programa hecho por ex empleados de Ableton muy parecido a Live, algunos especularon con los posibles líos legales, pero sin embargo el equipo de Bitwig aseguró que escribieron todo el código desde cero y que no habría problemas de infracción. Uno de los jefes de Bitwig, Placidus, comentó que admiraban Ableton pero querían rehacer y mejorar ciertas cosas tomando la base conceptual pero sin copiar código. Así que Ableton tampoco los demandó ni se quemó mucho la cabeza. Cada quien siguió su propio camino y la competencia se mantuvo saludable. Y como les dije, no hubieron muchos quilombos en el medio, pero por contarte alguna más, a veces se habla de lo que se conoce como el Ableton Sound porque la gente dice que suena distinto o colorido respecto a otros programitas. Por ejemplo, si vos exportas la misma pista en Logic, en Fruity Loops o en Ableton sin poner ningún plugin y sin hacer mucha magia extraña, deberían sonar parecido o bastante igual. Pero hay gente que dice que en realidad Ableton le agrega alguna capa de color al sonido y la compañía siempre sostuvo que su Summing Engine es transparente y que Live suena tan fiel como cualquier otro programita. Y de esto hay pruebas en realidad un millón, pero bueno, quedó en el relato popular y seguramente alguien en comentarios me diga que Ableton suena distinto a los otros. Volviendo a lo que les conté hace un rato, en 2009 4 desarrolladores de Ableton, Claes Johansson, Pablo Sara, Nicola Allen y Volker Schumacher, dejaron la empresa para fundar Bitwig GmbH en Berlín. Querían un programita de nueva generación, más modular y estable y sin las limitaciones de Live. Su idea era crear el software que nosotros siempre quisimos usar. En 2011 presentaron Bitwig Studio, que salió en 2014 y tenía un montón de similitudes con Ableton. La interfaz, estar enfocado para los toques en vivo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también otras innovaciones como soporte para Linux,
multimonitor, modulación avanzada y más tarde The Grid, que era un entorno modular nativo. La transición de Ableton a Bitwig fue amistosa pero bastante movida. Incluso sumaron al ex gerente de ventas de Ableton como CEO y algunos de la comunidad lo vieron como traidores, pero lo cierto es que su existencia empujó a Ableton a mejorar, porque de hecho Live 9 apareció en 2013 con varias funciones esperadas justo cuando Bitwig 1 llegaba al mercado. Hoy Bitwig tiene su nicho entre productores que aman la modularidad, mientras que Ableton sigue siendo el estándar. Competencia sana, sin juicios, sin problemas, sin virubiru. Ableton Live pasó de ser un experimento de un par de faloperos en Berlín a convertirse en una herramienta esencial de la música moderna. En su camino innovó técnicamente, cambió la forma en la que entendemos los shows electrónicos y construyó una comunidad fiel de usuarios y creadores. Sus fundadores supieron combinar su amor por la música con su conocimiento de programación para resolver un problema real que tenían como artistas, y en el proceso cambiaron para siempre la industria. Al final del día, Ableton se volvió un estándar porque supo adaptarse a lo que los músicos necesitaban. Versatilidad, inmediatez y confiabilidad, todo en un solo paquete. Y lo mejor, sin perder ese toque artístico, sigue siendo en esencia un instrumento para tocar y jugar con el sonido. Si nunca lo probaste y ahora te picó el bicho de la curiosidad, andá y bajate la versión demo que es gratuita y ponete a explorar, ponete a jugar. ¿Quién te dice? Capaz que vos sos el próximo que jugando la termina pegando.